Buena cabros, soy Luis y esto es The Global Playlist. Hoy visitamos el país tricontinental, el más largo y angosto del mundo, un auténtico paraíso natural para todos los públicos. Por supuesto, hablamos de Chile, un territorio con más de 12 milenios de historia humana conocida. Sin duda, tiempo suficiente para que diversas culturas hayan ido entremezclándose, generando así una gran riqueza histórica y cultural. Hogar de un rico folclore que ha ido marcando el tempo de la escena musical, la música chilena ha ido abriéndose a nuevas tendencias, llegadas de más acá o de más allá, sin perder nunca de vista sus tradiciones. Y esto es lo que vamos a descubrir hoy con nuestra genial invitada Regina, a la que ya pudisteis conocer por sus gustos musicales en la primera parte de este episodio. Y recordad que podéis escuchar la playlist Música de Chile en Spotify y añadir canciones a la misma de Chile dejando un comentario en este vídeo. Vamos a empezar con la escena actual. Yo lo que he podido ver es que, como en gran parte del mundo, el trap, el reggaetón están a tope también en Chile. Sí, particularmente yo no estoy muy metida en el trap, pero han salido un par de artistas que yo encuentro que tienen un trabajo súper valorable y que está muy bien hecho. Una de esas, sin duda, es Soulfia, que es una chica muy joven y que tiene una propuesta especial, canta muy bien. Y bueno, yo de esto me entero un poco más por mi hermana pequeña. Yo tengo una hermana de 22, perfecto. Entonces ahí como que me voy informando ciertas cosas. Hay otra chica que salió también, que se llama, bueno, Paloma Mami, creo que se llama. Sí, sí. A mí me gusta porque la producción está muy bien hecha, suena muy bien, suena muy como un estándar de calidad a nivel mundial, entonces tiene cosas muy buenas. Qué bueno, yo he visto luego alguno más, pues Young Sister, creo que hay uno por ahí. Está el Pailita, Pailita, es está, verdad. ¿cómo se llama? Marcianeque. Que claro, son más duros, así como... Sí, ¿no? Más macarras ahí. Claro, y ahí como la poesía no está en poesía, sino que como más... Entonces ahí como que yo no me meto mucho, pero causa furor, la verdad. Sí, está muy fuerte también, Sí, ¿no? sí. Al mismo tiempo, en listas de éxitos y tal recientes, también conviven estos géneros con estilos más tradicionales como la cumbia. He visto que en Chile la cumbia sigue muy presente también. Es como ya casi que el baile nacional. Y sobre todo hace, yo diría, unos 10 años atrás que había un boom de como bandas jóvenes haciendo cumbia, muy para fiesta, muy para... bien mezclado con el pop igual, y también, obviamente, ciertos momentos, ciertas luces de folclore más nacional. Sí. Y hay un millón de bandas, en verdad, y siempre son bandas muy grandes. Claro. Yo he visto a algún artista por ahí, Américo, que creo que es un clásico también. Sonora Palacios, no sé si también los... Cada año nuevo, uno ponía la Sonora Palacios y ya Tommy Rey. Ah, bien. O sea esos son sí, los próceres de... Son de hace años, claro, y ahí siguen. Claro. Y justo, volviendo un poco a estilos tradicionales, ibas a mencionar la cueca. ¿Qué es la cueca? La cueca es como el baile nacional, es como el ritmo nacional chileno, que está en 6 octavos, y claro, tiene una coreografía en el fondo. La cueca responde a un baile. Es un baile, pero obviamente va acompañado de música y tal. Claro. Pero lo más tradicional es el baile. El baile, la música que es más, queda en un... Yo diría que van a la par. Ahora, la gente en Chile prácticamente no baila cueca. Ha habido como un boom de nuevo también de rescate, donde se lleva más la cueca brava, que digamos, porque como en Chile hubo una dictadura muy fuerte, en el 73, Pinochet, digamos, como que adoptó la cueca como baile nacional, entonces estaba muy ligado como al régimen. Vale. Entonces la gente se desprendió mucho. Un poco. Claro, entonces en los lugares más underground empezaron a haber gente que iba a bailar, pero era la cueca brava, que era la cueca del pueblo. Letras distintas, el guaso de la cueca tradicional es el patrón de fondo de estas tierras, el que cantaba la cueca muy señorial. Pero la cueca brava, que es la que estaba en la calle, en el fondo, era gente vestida... Sí, tradicional. Claro. Bueno, como trabajaban o como tal. Como los trabajadores, claro, y muy picaresca, muy de conquista. Bueno. Entonces es distinta. Y la cueca que hoy día... Y esa es la que más ha sobrevivido, entonces. Claro. La que hoy día hay, la que ha habido como un resurgimiento, es más que nada la cueca brava. Y de hecho has mencionado la palabra guaso,
Guasos son. ¿Qué es? El guaso es como el campesino, el que trabaja la tierra. El guaso, como te digo, más elegante, que es el dueño de las tierras, tiene un tipo de vestuario que es un poncho, espuelas, por supuesto porque anda a caballo, porque tiene muchos caballos, etc. Vale. Un gorro. Pero y el otro, también hay un traje de guaso que es más libre, digamos, más suelto, que es más el que corresponde al trabajador. Y justo encaja bien con lo que te quería comentar, he descubierto también por ahí, los 4 guasos. Los 4 guasos yo de verdad no los ubico, vale. para nada. Conozco los 4 cuartos y los guasos quincheros. Eso sí. Eso sí, que esos son un poquito posteriores, o sea, te digo, deben haber empezado en los 60. Claro, eso es. Continuaron un poco la tradición, por lo que yo he visto, de los 4 Y los guasos guasos quincheros eran el portavoz de la dictadura. Ah, sí. Por eso vale. son señores muy formales Vale. Y era más, de esa época era como lo que se escuchaba y, Lo que se y muy podía próximos escuchar. a la dictadura. Claro. Vale. Luego he visto también que se considera la nueva ola de, Sí. de los 60. Buenísimo. Sí. ¿Hay algunos artistas que merezca la pena destacar o que te Cecilia gustan? la Incomparable. Ah, sí, vale. Así se llama, Cecilia Ah, la sí, Incomparable. tal cual. Maravillosa. Qué bien. Maravillosa, Vale. una mujer muy emblemática, muy poderosa, así, tiene mucha energía. Tenía un estilo propio absoluto, rock and roll, twist, chileno, Eso es. que eso es es. una locura. Pero Sí. Cecilia para mí es mi favorita. Qué bueno. Qué bueno. Habían varios. Buddy Richard. Buddy Richard, Luis Luis Dimas, exacto. Peter Rock. Oscar Arraigada, algo así también he visto, que bueno. Luis Dimas he visto que le consideran el Elvis chileno. Sí. Y he visto que llegó a hacer algo bastante curioso, una película que se llama Taquillator, no sé si te suena. Taquillator, sí. No es referencia del cine chileno, por favor. Exacto. He visto que ha quedado como una peli de culto, pero que es como lo más terrible que se ha hecho en la historia, digamos. Y claro, Luis Dimas es un personaje que se asoció mucho al humor también. Pondremos su música también en la playlist del episodio. Después vendría la nueva canción chilena, música, más cantautores, canción de autor. Esto vino ya como en contra del golpe de Estado. Era como la gente necesitaba hablar y le estaba hablando al pueblo, a la gente. En el fondo es muy de denuncia también. Canción protesta. Canción etcétera. protesta, que ahí, bueno, el más icónico es Víctor Jara. Lo asesinaron en el 73. Poco después del golpe, y claro, porque Víctor venía haciendo toda una recolección también de música del pueblo, del campo, digamos, del trabajador, y hablaba mucho del trabajador y de la dignidad del trabajador. Entonces ahí como que en ese sentido no se equiparaba mucho con la idea que primaba en ese momento. Pero sí, Víctor Jara, y habían grupos muy emblemáticos como Quilapayún, como Inti Illimani, y varios otros que fueron muy importantes. Ya que mencionas Quilapayún, el pueblo unido jamás será vencido. Siempre había pensado que era una frase, un dicho popular o algo así, pero es una canción de Quilapayún. Es una canción, Sí. y es muy potente, muy bonita. Pues ahí la meteremos también. Y luego hay que destacar una figura importantísima en la música chilena que también inspiró mucho a estos autores de la nueva canción chilena, que es Violeta Parra. Violeta, ¿verdad? es impresionante ella. Claro, ella empezó bastante antes, gracias a la vida, que hoy día es un himno mundial, es de Violeta Parra. Ella sí que hizo una recopilación de la canción chilena, pero sí, pasó años folclore, viajando con un cuaderno, anotando y aprendiendo de las mujeres, sobre todo, que tocaban guitarrón. Aparte, ella era artista visual, ella tuvo una exposición en el Louvre, no sabía. ella hacía bordados, bordados y pintura y cosas, es increíble. Ella era como, brotaba constantemente mucho arte de ella. Traspasó las fronteras de Chile a nivel de estructuras, de innovación, etc. Claro, y por eso también fue reconocida en Francia antes que en Chile. Claro. Ahora podemos hablar de rock, como pasó en España, en Argentina, después de las dictaduras, etcétera, una liberación y llegaron estilos nuevos,
más fuertes, más duros. Claro, la dictadura en Chile duró hasta el 90. Sí, entonces verdad. todos los 80 fueron en dictadura. Ah, es verdad, o sea que grupos ya se enfrentaron a la dictadura, Claro. componiendo cosas que no eran aceptadas, etcétera. Todos los conciertos, o la mayoría de los conciertos eran clandestinos, eran básicamente clandestinos. Se tenían a un, como se dice en Chile, un sapo, que está sapeando que no viniera la policía o que no vinieran los militares. Entonces, si es que venía la policía, salían todos arrancando. Pero la música entonces, por supuesto, no se radiaba, nada, se compartían las maquetas, las demos y poco más. Claro, en la radio oficial salían los Guasos Quincheros. Los Guasos Quincheros. O Patricia Maldonado, Ajá. que era así, mi general, ya. Sí, Entonces ¿no? solo eran como los amigos de Pinochet, podían ocupar los espacios. Claro. El resto no, muy raro, muy raro. A mi juicio, las más importantes yo diría que fueron, claro, Fulano y Los Prisioneros. Eran como mucho más experimental. Yo diría que Los Prisioneros eran un poquito más hacia el rock and roll y Fulano era más hacia la locura. Más progresivo, más tal. Mucho más progresivo, las letras eran mucho más directas, pero muy camufladas. Siempre vale. con tipo metáforas y cosas, entonces como que la gente que se preocupaba de escuchar y como pasar el dato que había una banda comunista, digamos, no entendía las letras básicamente. Claro, o Era sea como de que- qué hablan estos, Pinocho Sí. en Patolandia. Y era como claramente Pinochet en su Sí, parque sí. de diversiones, que era esta dictadura. También habían bandas como Pinochet Boys, Sí, eso lo he visto por ahí, es verdad. me que eran encanta. muy punk. Exacto, súper el punk. nombre me llamó la atención, sí. Luego, de hecho, he visto que en Chile ha habido y sigue habiendo una escena bastante potente de punk y de hardcore y tal. Estás mencionando los Pinochet Boys y luego he visto que vinieron, no sé si Los Miserables entraron en esta categoría. Los Miserables, sí, los peores de Chile. Los peores de Chile, los fiscales ad Los hoc, los muy fiscales son buenos. muy buenos. Sí, he visto unos que tuvieron una trayectoria más o menos corta, pero bastante chulos. Super Sordo, creo que es, muy buenos, más post-hardcore y tal. Pero vamos, que hay un montón, Políticos Muertos, he visto por ahí, no sé. Luego, por supuesto, no nos podemos olvidar del rap y el hip hop. Uy, sí, Sí. hay bastantes. ¿Tú estuviste cerca o has estado cerca? ¿Te gusta? A mí me gusta. Sí. Me encantó y aún soy fanática de Tiro y Gracia. Ajá, sí. Tiro de Gracia para Qué mí bueno. fue así como una revelación. Muy buenos, o sea, el primer disco es una delicia. Entre los samplers, las bases, Juan, que el vocalista Juan Pincel, eran muy buenos. Qué bueno. Y luego ya se separaron y tuvieron unos conflictos con el sello, qué sé yo, pero Típico. luego hicieron una segunda versión de Tiro de Gracia sin el vocalista. Muy bueno. A mí me gustó la mejor banda de hip hop que había en Chile. ¿Y Maquinza te gustaba? Maquisa, sí, de donde salió Anita Tijoux. Eso es. Más posterior a Tiro de Gracia. Pero claro, también era como la primera vez que escuchábamos como una chilena mujer Ah, eso es. rapeando. Dando caña ahí. Somos hijos de la rosa de los vientos. Con esa la rompieron. Sí. Y ella ha seguido a tener una carrera. Ella luego Muy hizo y importante también también. así ha hecho un trabajo excelente. Excelente. Ella ha mezclado mucho con folclore del norte, sobre todo con banda de bronces y como un sonido muy chileno también. Que esa mixtura está muy buena. Y a partir de la segunda década de los 2000, 2010 y todo eso, hay como una escena muy potente de, digamos, pues pop rock, indie rock, o sea, gente como Jepe, Javier Amena, Sí. Francisca Valenzuela, toda esta gente, y han tenido mucho éxito también, incluso llegaron aquí a España. ¿Qué destacarías de ellos o algunas canciones, algunos artistas? Javier Amena, Francisca Valenzuela, Jepe, Fernando Milagro, Nano Stern. Mon Laferte es chilena, ¿verdad? Mon es chilena. Claro, ella, yo diría que tiene mérito propio, Mon Laferte. ¿Ah, sí? Sí. Ella se tuvo que ir de Chile para, en el fondo, hacer la música que ella realmente quería hacer. Ella partió en un programa de televisión que se llama Rojo, Fama contra Fama, bastante terrible, que eran como que hacían pelear a músicos contra bailarines, no, una cosa, una carnicería espantosa. Y que de hecho Mon Laferte la criticaron hasta que se hicieron, pero se cansaron de criticarla
porque era muy rara, porque cantaba cosas muy diferentes, porque no elegía un estilo particular, porque no se veía como una estrella, porque Mon se terminó yendo a México y claro, adoptando un poco también la cultura mexicana y metiéndose más en, no sé, el uso de los bronces, los mariachis, de la canción mexicana, de la ranchera y eso. Pero es mérito de ella. Ella dijo, ¿saben qué? Yo aquí no sigo porque lo mío es la música y no me vengan a... Claro. Sí, de hecho, he estado leyendo también que efectivamente en México luego no fue fácil, empezó de cero, obviamente, se iba todos los fines de semana, viajaba 400 kilómetros para ir a tocar donde la habían contratado, luego se volvía a México, tal, y que que se esforzó mucho, como dices, al final lo consiguió. Y luego entiendo que en Chile, una vez triunfó en México, en Chile ya... Ah, es chilena. Eso es. Es como salió la serie Lost, y Harley, el que hacía el personaje de Harley, nació en Chile, chileno. Chileno 100%. Un chileno triunfa en Hollywood, y es como, a ver, no se ha hecho nada. Tom Araya, el fundador y cantante y bajista de Slayer, es chileno. Claro. En origen. En origen, se fue con 5 años, tal, pero es chileno. Es chileno 100%. Claro. Sí. Luego, te quería preguntar, ¿es cierto que en Chile usáis muchos diminutivos? Todo chiquitito. Disculpe, me trae un cafecito, por favor, con una azuquita, un poquito de leche. Sí, todo es como poquitito. Sí. Vale. Y otra cosa que diría que lo más interesante es que el chileno tiene... a ver, en una conversación normal van a aparecer animales todo el tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, si eres distraído, eres un pollo. Sí, vale. Si vas a hacer una reunión y todos ponen algo, vas a hacer una vaca. Lo pasé chancho, lo pasé muy bien. O lo pasé caballo. No sé, es una cosa que yo me di cuenta cuando viví fuera de Chile, que es impresionante. No tener dinero es andar pato. Sí. Gracias por compartir eso. La próxima semana, por decir algo, descubrimos la canción que ha elegido Regina para representar a Chile. Nos vemos ahí.